Exploradores, este es el último video y quería agradecerles por todo el apoyo que me han dado, pero no es el final del canal, sino que me refiero al último video del año. Esta es una recopilación de los mejores lugares que recibieron más apoyo de parte de ustedes y también de los lugares que más me gustaron a mí, para que puedan ver en familia mientras esperan los últimos minutos de este año. Así que, exploradores, solamente agradecerles todo el apoyo bacán que me dieron, el apoyo a cada video, y solamente decirle que el año 2026 se vienen muchas exploraciones más. Así que la próxima semana ya vamos a partir con un video sobre un caso muy trágico que pasó acá en Santiago, en un lugar muy concurrido, muy conocido, pero que la historia es poco conocida y que marcó completamente la historia de este lugar. Pero sin nada más que decir, muchas gracias nuevamente por el apoyo. Así que ahora, sin nada más que decir, que tengan un buen fin de año con toda su gente, toda su familia, sus seres queridos, y que el próximo año sea muy exitoso para todos ustedes. Empecemos con esta recopilación. En uno de los hospitales más reconocidos de la ciudad de Santiago, dentro de sus muros existía un espacio reservado solo para quienes ya no tenían regreso: la morgue. Con el paso del tiempo y la separación de la estructura, este recinto quedó en abandono. Hoy solo permanecen sus pasillos silenciosos, donde parece que el tiempo se detuvo. Entrar aquí es volver a un lugar donde la vida y la muerte se encontraron a diario. Vamos a recorrer esta antigua morgue, un espacio olvidado, cargado de historia y lleno de vestigios de lo que fue. La historia de este lugar que tengo acá atrás mío termina en el año 2021. En el año 2021 todo este lugar se parte por la mitad, por decirlo de alguna forma, y queda solamente la estructura que tengo acá atrás mío, ya que hacia el lado de allá se construyó una calle que atraviesa todo este lugar donde antiguamente estaba el hospital, donde estaba la conexión del hospital y esta morgue que tengo acá atrás mío. Tenemos una casa gigante, un perro ahí, y acá todo esto destruido, ya que esto era parte de un hospital que ahora ya no está. O sea, hicieron una calle en la parte de acá y sacaron todo. En la parte de acá arriba tiene un letrero que dice anatomía y todo lo demás está desteñido. No se logra ver lo que dice en la parte de acá. Pero como les dije, todo esto era parte de un hospital bastante grande en el sector sur de Santiago. Y acá entramos, exploradores. Como ven, teníamos un salón acá. Y acá dice la puerta que era la recepción de biopsias. Y miren el mueble bastante antiguo. Hacia acá tenemos otro pasillo y miren, todo dice área restringida. O sea, el acceso a todo este sector era bastante limitado. Quizás no todo el personal de salud tenía acceso a este lugar, sino que era un acceso totalmente limitado para las personas que trabajaban o que hacían algo dentro de esta morgue. Miren, exploradores, acá tenemos bastantes vestigios. Son muchas cosas, tenemos libros, tenemos frascos ahí. Si este lugar era una morgue, tendría una cama, pero actualmente no encontramos ningún vestigio de esto. Solamente tenemos como vestigios de otra cosa, pero no de una morgue como tal, sino como un sector de análisis. Acá estaba la parte donde eran lavados los frascos. Todos estos frascos que tenemos en el piso. Exploradores, muchas veces pensamos en la muerte, pero nunca pensamos que la muerte va a llegar a nosotros. Tenemos acá muchos documentos de personas fallecidas cuando eran llevados al servicio médico legal, cuando eran pasados a las funerarias, pero también tenemos documentos que muestran la causa de muerte de muchas personas. Estamos en un lugar donde la muerte es algo normal. Las personas que trabajaban acá dentro de estos pasillos trabajaban con la muerte prácticamente. Tenemos acá un documento, pero doblé el nombre para que no se vea. Y miren, ingresa un paciente traído por sapo que habría sufrido atropello. El examen tiene un traumatismo craneano, o sea, al parecer tenía una fractura. Pero miren lo que dice ahí, algo más potente todavía, que este paciente ingresó fallecido. Acá tenemos otros documentos que voy a doblar para que no se vean los datos del paciente. Acá tenemos la causa de muerte: traumatismo encefalocraniano complicado grave.
Oh, la observación es un maltrato infantil. Este documento que tengo acá, este sí que es algo muy fuerte, ya que la causa de muerte es maltrato infantil. Esta era una niña, una pequeña niña de 8 años que la maltrataban. La causa de muerte es un traumatismo en el cráneo. O sea, a esta niña le pegaron tan fuerte en su cabeza, en su cabecita, que su cuerpo no aguantó y lamentablemente falleció. O sea, me pongo en ese lugar y es algo bastante fuerte, muy, no sé. Oh, qué brígido. Y acá es como casi lo mismo que el papel anterior, pero este dice que la causa de muerte fue un homicidio. El lugar del hecho fue en su domicilio. Si a esta niña le pasó esto en su casa, ya que, como dice el documento, todo esto fue en el domicilio. O sea, esta niña debe haber vivido muchos años, mucho tiempo, este tipo de maltrato por parte quizás de sus mismos padres. Y miren, acá se logra ver otro. Estoy tapando toda la información que más puedo. Este paciente ingresó con una herida de bala en el cráneo. Pero en este lugar podemos encontrar muchos papeles de muchas causas de muerte diferentes, de muchas personas. Miren, acá tenemos muestras, tenemos estos vídeos que se ponían en los microscopios y tienen las muestras ahí todavía, como se puede ver. Sale un número de serie ahí, escrito a mano, pero tiene cosas en la parte del medio. Probablemente todas esas sean muestras de pacientes. Y estos, miren, acá también tenemos más muestras todavía. Estas eran muestras de sangre, se nota claramente. Y son muchas, o sea, está toda esta caja llena de estas muestras. Pero miren, mis padres al parecer no eran muestras de sangre, ya que esta contiene una regla al lado. O sea, son como negativos de fotos. Pero bastante llamativo igual. Es una mancha de sangre igual muy grande. Solamente compárenla con la regla. Pero parece que no son muestras de sangre tampoco, son muestras de tejido. Sí, todo esto es muestra de tejido, como se puede ver. No es sangre, son tejidos humanos. Acá tenemos otro que también tiene una regla y un tejido al lado. O sea, claramente eso es un tejido, eso no es una muestra de sangre. Miren, acá tenemos un libro que tiene los informes de biopsia de varios pacientes. De esta paciente, la muestra es el apéndice. Es un apéndice de 7 centímetros de longitud. Y el diagnóstico, apendicitis aguda. Ahora, si no te ha dado apendicitis, tienes mucha suerte, ya que duele bastante el estómago. No sé, es una sensación de que sientes como que el estómago se te va a reventar. Ojalá nunca te pase. Pero si te pasó, vas a entender de lo que hablo. Es algo bastante fuerte, así que si no te ha pasado, tienes mucha suerte y espero que nunca te pase. Acá tenemos una muestra de un útero. Es un útero de 10 centímetros de longitud. El diagnóstico es hiperplasia, cervicitis, trompas de falopio dentro de límites morfológicos normales. Y miren, todo esto es del 2002. Son muestras igual bastante antiguas y están en este lugar olvidado, pero en perfecto estado de conservación. Como pudimos ver también, no hay grafitis en ningún lado. Pocas personas han estado acá. Solamente vimos como cervezas y cosas así, pero rayado, grafitis, no hay nada de eso. Podríamos decir que este es uno de los pocos lugares que está igual casi intacto, pero que se mantiene igual conservado de buena manera. Vamos a continuar por acá y miren, acá tenemos entonces entrega de fallecidos. Por lo que dice ahí, entonces sí, este lugar era parte de una morgue. Quizás no la morgue como tal, pero sí donde estaba la parte de las oficinas. Acá estaban los cuerpos de todas las personas que fallecían en este hospital. Actualmente está vacía, pero imagínense que en un tiempo todo este lugar con camillas de personas que fallecieron esperando ser llevadas quizás al servicio médico legal o por una funeraria. Y actualmente todo este lugar está vacío. Ya tenemos uno que dice que todo fallecido debe ser ingresado a la urna por personal de la funeraria. Entonces, en todo este lugar sí tenían a los fallecidos en camillas y cuando venía el personal de la funeraria eran traspasados a la urna, al cajón como se le conoce.
esta pequeña bodega y tiene muchos papeles que dicen formalina. Ahí, acá. Y la formalina era un desinfectante para mantener limpios los tejidos que sacaban de los cuerpos. Entonces acá se analizaba también la causa de muerte. Miren, acá tenemos herramientas con las que se examinaba los cuerpos. Tenemos esta como una tijera. Cualquier cosa puede ocurrir acá, ya que estamos en el que se cuenta que es el cementerio más paranormal, no de Santiago, sino que de Chile. Un lugar donde si estás mucho rato te comienzas a sentir mal. Y también hay muchas personas las que dicen que en este lugar se escucha el llanto de la llorona de este cementerio. Se empezó a escuchar una alarma a lo lejos. No sabemos si está acá o de afuera, pero estamos alerta. Mira el corazón a mí. Se acaba de prender una alarma súper fuerte. Tenemos esta reja bastante tétrica que no me sorprendería que durante las noches esta suene y cruja. Así. Un sonido igual bastante tétrico que si lo escuchamos de noche y no estamos acá, es más que seguro que es una actividad paranormal. Y exploradores todo el rato se escuchan ruidos, se escuchan unos perros también a lo lejos, pero puede que sean desde afuera del cementerio, que espero que sea así, ya que de una persona podemos arrancar, pero de perros es bastante más difícil. Y miren, exploradores, este lugar es uno de los más tétricos, por decirlo de alguna forma, y lamentablemente no sería raro que entre todas estas tumbas de acá vengan personas a profanarlas, dejarles cosas de brujería, como suele suceder mucho en los cementerios. Y miren, todo el rato se escuchan las hojas y ando completamente solo. Si se escuchan las hojas por detrás mío, significa que no estoy solo, pero acá andamos recorriendo este lugar, descubriendo y grabándoles cada detalle, cada lugar, cada rincón. Y miren, exploradores, son las 2:33 de la mañana y andamos recorriendo este lugar. El lugar está en completo silencio, solo se escuchan nuestros pasos y nuestras voces. Hasta el momento no hemos escuchado nada, pero en cualquier momento cualquier cosa puede ocurrir acá, ya que estamos en el que se cuenta que es el cementerio más paranormal, no de Santiago, sino que de Chile. Y miren, tenemos lugares oscuros, pero fíjense para acá. Si bajo la intensidad de la luz, no se ve absolutamente nada, como pueden ver. Y por acá, exploradores, está la Virgen de los Sicarios, un lugar donde muchas personas vienen a dejar rituales de brujería, dejan cosas ahí y son las que vamos a poder ver ya que están a la vista. Y también son muchas personas las que dicen que en este lugar se escucha el llanto de la llorona de este cementerio. Un lugar bastante tétrico, exploradores. Y andamos acá recorriendo sus pasillos, descubriendo qué se esconde en cada rincón. Y como pueden ver, este lugar tiene estos escondites, estas salidas, escaleras para todos lados, para subir, para bajar. Tiene muchos rincones ocultos también. Como pueden ver, hacia todos lados llegas a un lugar. Lo mismo para acá. Y hablar del cementerio católico es hablar de historia, hablar de tumbas antiguas y también de mitos y leyendas que cobran vida al oscurecerse, o sea, al caer la noche.
Bueno, y aquí donde estamos en este sector, en este pasillo, justamente estamos recorriendo uno de los rincones más paranormales del cementerio católico, donde se concentra la mayor cantidad de energía negativa. Así que es pesadito poder recorrer acá, todo el rato sientes como un peso sobre los hombros, se siente todo el rato incómodo, como que te estuvieran observando. Y bueno, los pasillos, cada plano que hacemos con las cámaras es sacado de una película de terror. Mira, exploradores, caminando por estos pasillos de acá, al fondo es donde está la Virgen de los Sicarios. Y como pueden ver, el lugar está en completa oscuridad y bastante silencioso. Y acá, exploradores, cruzando este rincón, está la llamada Virgen de los Sicarios. Y se escuchó inmediatamente una paloma, no sé desde dónde. Impresionante, ¿cachaste? Sí. Llegaste ahí y se escuchó así como que estuviera aquí encima. Pero no hay nada. Eso es lo raro. Sí, se escuchó súper fuerte. De hecho, como corrí para que no me haya caído encima. Y sobre este lugar vienen a dejar cosas de muchos tipos, ya que una vez vi un pan y otras veces también vi cactus que tenían entre medio enterrada una foto. Y todo esto acá, donde está la imagen de la Virgen. Actualmente, como se puede ver, no hay nada de esto. Quizás esos frascos contenían cosas extrañas que fueron sacadas de este lugar. Pero acá también, en este rincón, es donde dejarían algunas cosas de esto también. Bien, exploradores, acá la gente viene a dejarle mensajes también profanos y no sé qué más dice. Gracias, madre, por todo. Le dibujaron también un rosario y le pegaron un sticker en la parte de abajo. Pero miren su cara, le hicieron una cara, le hicieron cachos y al lado dice Satán te ama. Un lugar donde si estás mucho rato te comienzas a sentir mal. Siento una leve presión así como en el pecho y una pequeña dificultad para respirar. Quizás sea producto de que este lugar, este rincón, es el más cargado, el más paranormal de este cementerio, donde muchas personas vienen a dejar cosas, como les dije, y como muchas veces hemos encontrado rastros también de esto. Y ahora, exploradores, estamos en la parte central. Son 4 patios centrales, pero todos con un nivel igual como de laberinto, ya que es muy fácil perderse. Pero si te pierdes, hay una historia. Y entre todos estos pasillos hay una historia, una leyenda sobre una anciana que te ayuda si es que te pierdes entre medio de este lugar. Se cuenta que esta anciana te ayuda si te pierdes, te lleva hacia la salida, pero cuando te da vuelta para agradecerle, esta persona ya no está. Y son muchos los testigos que cuentan esta historia, son muchas las personas a los que le ha pasado. Así que esta historia no es un invento y es una leyenda que se mantiene viva hasta el día de hoy. Y no sería raro tampoco que nos ande vigilando, ya que en todo el recorrido nos hemos sentido observados. Nos hemos sentido que alguien nos observa y también hemos sentido ruidos muy cerca de donde andamos, en la parte de atrás o alrededor. Así que no sería raro que esta anciana nos ande vigilando por si nos perdemos. Y recorriendo los pasillos de este cementerio llegamos a este pasillo, la llamada tragedia de los Valdés. En el año 1953, 23 alumnos estaban de paseo de gira de estudio. Lamentablemente, todas estas personas que están acá a mi lado son adolescentes, prácticamente son niños que fallecieron en esta tragedia de los Valdés. Unas pérdidas de vidas lamentables, ya que son niños, o sea, no son niños chicos, pero son niños en sí, con todo un futuro por delante. Como pueden ver, tenemos las fotos y acá el nombre de cada alumno y también de los profesores. Y acá en la parte de abajo dice Los Valdés, 7 de julio de 1953. Una tragedia que hasta el día de hoy es recordada y conmemorada en este lugar, donde todos estos niños fallecieron, perdieron la vida y también los sueños, ya que estaban en plena edad de decidir qué harían con su vida. Pero lamentablemente todo se derrumbó y quedaron acá.
exploradores, el Renzo estaba grabando y se empezó a escuchar una alarma a lo lejos. Pero no sabemos si es de acá o de afuera, pero estamos alerta y con el corazón a mil. Se acaba de prender una alarma súper fuerte, pero eso era como en la entrada principal del cementerio. O sea, nosotros estamos acá, entonces no sé si habrá otra cámara que nos captó y que suena en la entrada principal, o será otra cosa que nos está confundiendo en este caso, pero la verdad que nos dejó el corazón a mil, estar grabando tranquilamente y de repente una alarma se pone a sonar en el cementerio. Fue concebida como un símbolo de fe, pero con los años terminó convertida en un monumento olvidado. En pleno centro de Santiago, frente a miles de miradas que la ven, la Basílica del Salvador resiste. Sobrevivió terremotos, cayó en ruinas y aún así no se ha rendido. ¿Por qué una iglesia tan majestuosa fue abandonada por tanto tiempo? ¿Qué historia guardan sus muros agrietados, sus vitrales rotos y su altar en silencio? Esta es la Basílica del Salvador. La primera piedra de esta basílica se colocó tras la destrucción de la iglesia de la Compañía, que fue una tragedia fatal la que sucedió en tal iglesia que llevó a toda su destrucción y que también murieron muchas personas, tragedia por la cual se colocó este monumento que tenemos en el frontis del cementerio general. Este templo tuvo su apogeo a la par con el barrio Brasil, entre 1925 y 1940, cuando la élite del sector acudía aquí. La basílica quedó en un pésimo estado de conservación debido a los graves daños producidos por el terremoto del 3 de marzo del año 1985. Los resultados de esto fue que se agrietaron las paredes y gran parte de la pared oeste, la caída de parte de las bóvedas sobre las butacas y la pérdida del estuco en su fachada. Y en los años siguientes se dieron varios intentos de restauración que resultaron fallidos y en 2004 la basílica lamentablemente dejó de funcionar. Y el terremoto del 27 de febrero del año 2010 agravó aún más la situación de esta basílica, porque destruyó gran parte del techo, un muro lateral y varios de los vitrales de 4 metros que fueron traídos directamente desde Múnich en el siglo XIX. Con capacidad para 5.000 personas, la basílica tiene 3 naves paralelas en la misma altura, un rasgo arquitectónico único en Chile. Tenemos, aparte de esa estructura azul que está por dentro, tenemos estos otros pilares que están acá, sosteniendo con esta base de hormigón la estructura, que como pueden ver por este lado sí que está dañada. Todo esto debe haber sido como unos arcos y ahora ya no hay nada. Me llama bastante la atención cómo lugares así históricos son abandonados, y no solamente me refiero a esta iglesia, sino que a muchos otros lugares que son históricos y patrimoniales que quedan en este estado. Lamentablemente muchos de ellos son destruidos posteriormente para dar pie a centros comerciales o a departamentos. Pero lo bueno es que esta iglesia todavía tiene esperanzas de ver en un futuro toda esa estructura funcionando y con todos los fieles católicos en su interior, ya que existen muchos planes de restauración, pero que poco a poco se van llevando a cabo. Y miren, exploradores, acá podemos ver que toda la estructura está muy dañada. Ahí también vemos soportes que están apoyando la estructura para que no siga cediendo. Pero es un lugar bastante impresionante. Esta es la parte exterior y como se pueden dar cuenta está toda construida con ladrillos. Hasta la parte de ahí arriba, miren, se nota el techo también construido con ladrillos totalmente. Y toda la estructura completamente de ladrillo. Tenemos un baño. Fíjense en la puerta. El tipo de puerta es una puerta muy antigua. Se nota claramente. Y para acá. Acá se logra ver un poco hacia adentro. Todo esto es solamente daños de terremoto que han habido acá en Chile. Esto no, esto se nota que son piedrazos que ha tirado la gente malintencionada desde la parte exterior de afuera, pero estos son daños de terremoto.
exploradores, lamentablemente este lugar ha sido víctima de muchos robos en todo el tiempo que lleva así en desuso, abandonado o cerrado, cualquiera de esas formas podría decirse, ya que en este lugar se han robado pinturas, se han robado esculturas y todas esas habían sido traídas originalmente desde Europa para la construcción de este lugar. Algunas de estas cosas que se han robado han sido recuperadas y las tienen guardadas en otro lugar por seguridad de esas cosas, para que no se las roben nuevamente, y ya cuando esté restaurado completamente, ahí recién las van a colocar de nuevo en los lugares donde iban. Vamos a ir a ver cómo está por la parte interior. Ya recorrimos la parte exterior y podemos ver que tiene ciertos lados más destruidos que otros. ¿Será igual en la parte interior? Vamos a ver. Y otro dato es que en el altar dedicado a la Virgen del Carmen se encuentra en una de sus partes bronce forjado, que es de los cañones usados en la Guerra del Pacífico. Y todo esto se realizó en agradecimiento por parte del ejército por la protección brindada por su patrona, la Virgen del Carmen. Todo esto azul que se ve es como un esqueleto que le pusieron para reforzar la estructura, igual que estos pilares de acá que, como ven, son de cemento, no son los pilares originales que tenía este lugar, solamente son para sostener la estructura, y los pilares originales que habían eran como ese que está ahí. Pero mientras pusieron esto así para proteger la estructura de más derrumbes. A la parte de arriba no se puede acceder. Para llegar a la parte de arriba se llega por estas escaleras de acá y el acceso a eso no está permitido. Pero si se fijan en la parte de acá está todo destruido, el techo prácticamente está muy derrumbado ahí, al igual que en la parte de acá y parte de acá del borde de la estructura. Y no deja de llamarme la atención los detalles que tiene en toda su construcción, porque para el año que fue construida en 1836, no sé, es muy llamativo, no sé cómo habrán logrado este tipo de construcción en ese tiempo. Así que eso es lo que me llama más la atención de este lugar. Mis exploradores, estas excavaciones que se hacen son como una exigencia para antes de la restauración, para asegurarse de que no hay osamentas o rastros de civilización. Cuando este lugar quedó abandonado, pusieron este triángulo acá, que era para proteger a los trabajadores que estaban removiendo los escombros acá, abajo de esto. O sea, si había, no sé, un derrumbe, por ejemplo, del techo de ahí, ellos se ponían en la parte de acá abajo y esto los protegía de que sufrieran algún tipo de accidente. Todos esos vitrales que se ven fueron traídos de Francia, y casi toda la construcción y la ornamentación de este lugar fue traída desde Europa. Bien, exploradores, allá se logra ver el pedazo de muro que se cayó con el terremoto del 2010 acá en Chile, un terremoto muy fuerte que sacudió casi todo el país. Se derrumbó esa parte de ahí y parte del techo también. Bien, exploradores, estos pilares al parecer ya están terminados porque están como recubiertos con ese plástico y tienen la forma del pilar original que está allá. Quizás falte solamente recubrir esos que están ahí con hormigón y los van a construir sobre eso para que queden muy similares al de allá. Para la restauración le van a poner un aislamiento sísmico y con eso se pretende alargar la vida de este lugar por muchos años más. Miren, exploradores, el lugar tiene daños también en el suelo producto de los escombros que caían desde el techo. Fíjense, en la parte de ahí está prácticamente el techo derrumbado y caían todos esos pedazos acá en todo este lugar. Era muy peligroso para las personas venir y por eso lo cerraron por precaución. Pero vean el estilo de construcción que tenía, un estilo muy bonito, único. Esa parte de ahí está hecha con madera. Ya se logra ver el deterioro de los soportes que hay acá y el derrumbe que hubo aquí. Acá se nota claramente.
Como ven, este es un lago que está cerrado y hay como escombros ahí que tienen cuidados y clasificados como en estantes. Pero este lado se mantiene como casi intacto, solamente está destruida la parte de arriba. Esos de ahí deben ser como los letreros que habían afuera o acá adentro. Dice: oremos por los que fueron nuestros pastores. Y ahí salen los años. Sale el primero, por ejemplo, el administrador de la fábrica de la iglesia de 1873. Y los párrocos abajo. El primero fue Ladislao Godoy Ojeda en el año 1928 a 1951. Y acá tenemos como un pequeño altar para algo, una imagen religiosa que debe haber habido en la parte de ahí. Pero fíjense la estructura, de un lugar totalmente impresionante. Están completamente consumidas por la naturaleza, desde abajo hasta la parte de arriba. Ahí miren, tenemos como árboles prácticamente saliendo de la parte de adentro. Alrededor de todo este terreno, exploradores, más de 15.000 personas que están acá en una fosa común. Además de asesinar a sus 4 hijas, esta persona las lanzó al río. Muchas personas han visto a un niño acá sentado. Acá tenemos sepulturas iguales en buen estado, pero miren las de acá. Están completamente consumidas por la naturaleza, desde abajo hasta la parte de arriba. Ahí miren, tenemos como árboles prácticamente saliendo de la parte de adentro. Y no son tumbas como antiguas, por ejemplo, esa es de 1951 y la mayoría es como de la misma fecha casi. Y como pueden ver, exploradores, el cementerio es bastante grande. Aumenté un poco la luz para que se pudiera ver. Y sobre estos árboles se cuentan algunas cosas bastante interesantes. Se cuenta que en uno de estos árboles es muy común encontrar restos de brujería, magia negra o cosas extrañas que vienen a hacer acá este cementerio. Y este árbol en particular, por ejemplo, es uno de las víctimas, que podríamos decir, de las personas que vienen acá a hacer este tipo de actos. Como pueden ver, exploradores, acá tiene una cadena, pero acá donde está la cadena, al lado, los guardias en un momento encontraron lo que fácilmente podía ser restos de brujería. Encontraron una lengua de vaca con un clavo afirmada y también envuelta en hilo rojo. Y otra cosa que llama la atención es que, como ven, el árbol atrás mío tiene un orificio al medio, y también acá donde está, así como la entrada al interior del árbol, muchas personas han visto a un niño acá sentado, incluso de día. Y cuando se acercan al niño lo ven de lejos, ya que el lugar, como ven, es bastante solitario. ¿Escuchaste? Se escuchó como un golpe de metal recién. Sí. Muchas personas, al ver a este niño de lejos, ya que el lugar es bastante solitario, se acercan a este niño para ver si necesita ayuda. El niño se baja rápidamente y corre hacia la parte de acá. Y acá desaparece. Como pueden ver, este es un lugar sin salida donde no puede estar un niño ni siquiera escondido, por muy pequeño que sea. Y también Francisco me contó un dato bastante interesante. De hecho, este árbol, como pasan muchas cosas, lo intentaron quemar, ¿cachai? Y se supone que le prendieron fuego y estuvo ardiendo 6 días y no lo pudieron apagar. Y lo intentaron cortar, le han intentado echar abajo, pero no hay ninguna opción que lo pueda derribar. Solamente está firmado por la carcasa, no tiene cuerpo, no tiene nada dentro. Está casi imposible que estuviera todavía con vida el árbol. Y como pueden ver, es bastante antiguo, o sea, debe llevar igual unos más de 100 años quizás, por la altura y por el ancho del tronco. Pero no han podido echarlo abajo, como dice Francisco. Lo que tenemos acá, exploradores, esta es obra de la escultora Helga Juffer. Y esta estatua, como ven, está llorando. Y esta estatua que tengo acá atrás mío es una conmemoración que hicieron por las personas fallecidas en el terremoto de 1939. Recordemos que este terremoto igual fue una tragedia bastante grande acá en la región de Ñuble, ya que murió mucha gente. Y por eso está este recuerdo acá, por esta tragedia, en conmemoración de estas personas. Ya que alrededor de todo este terreno, exploradores, o sea, de aquí y todo esto de acá, hay sepultadas aproximadamente más de 15.000 personas. Igual es una cantidad bastante grande de personas que están acá en una fosa común. Y por eso está esta estatua de acá. Acá está Francisco cambiando la batería, igual es algo llamativo, ya que
En estos lugares así las baterías se consumen rápido. De hecho, esta es la segunda batería que cambio y no dura nada. Lo normal que duren media hora, 40 minutos, pero en 10 minutos que se acabe Es raro. es raro. Sí. Exploradores, siguiendo el recorrido por este cementerio, llegamos a un mausoleo bastante llamativo y que lamentablemente es un mal recuerdo para la gente de Chillán, ya que acá hubo un homicidio. Y un homicidio por parte de una persona adinerada, política, que en ese tiempo, cuando fue este hecho, nunca pagó con cárcel el crimen que cometió. Me refiero a este mausoleo, el de la familia Ramírez Ham. Y acá, como pueden ver, tenemos el rostro de 4 personas. Son 4 niñas. Y estas 4 personas son las hijas de Francisco Ramírez, las que asesinó el mismo día y a las 4 al mismo tiempo. Y como pueden ver en la parte de adentro, exploradores, tenemos tumbas bastante antiguas. La de Delfina Margarita Ramírez Prunes, que falleció el 10 de mayo. Arriba tenemos la de María Raquel Ramírez Prunes. Ahí arriba también está sepultada una de ellas y acá también. Pero esta sepultura que vemos acá, la lápida que cubría esta sepultura se cayó por el terremoto de 2010. Y también está su madre acá sepultada, Margarita Prunes de Ramírez, como dice ahí. Pero como les dije, esto es un mal recuerdo para Chillán, ya que Francisco Ramírez nunca pagó con cárcel el crimen que cometió. Además de asesinar a sus 4 hijas, esta persona las lanzó al río. Nunca fue formalizado, nunca fue encarcelado, ya que como era un político y adinerado de la época, nunca se llevó a cabo ningún hecho que lo hiciera pagar esto que hizo. Y acá descansa su familia, la familia que lamentablemente esta persona asesinó. Talagante, un nombre que guarda consigo algo más que calles tranquilas y costumbres de pueblo. En esta tierra conocida desde hace siglos como la cuna de brujas, aún resuenan relatos que escapan de toda lógica. Historias que no nacen de la imaginación, sino de la memoria de quienes estuvieron ahí. Ancianos que aún recuerdan con voz temblorosa lo que vivieron en las noches más oscuras. Testimonios heredados de padres a hijos, de vecinos a vecinos, sucesos que marcaron a toda una comunidad. Esto es Talagante, donde la historia oficial se queda corta y los mitos y leyendas narrados en voz baja se convierten en la otra cara de la realidad. Talagante es una tierra de mitos, brujas y muchos misterios. Su nombre es de origen quechua, que significa tierra de brujos. Y por siglos en esta tierra se ha hablado de aquelarres, pactos oscuros y también apariciones. Algunos dicen que sobre estas mismas calles donde hoy está actualmente Talagante rondaba la Quintrala, esta temida mujer que tenía mucho poder en la época colonial acá en Chile, que se decía que torturaba y también que asesinaba a sus trabajadores y los enterraba en sus mismas tierras. Y en este video les voy a mostrar algunos de los lugares donde se cuentan parte de estas historias y también que son muy conocidas sobre todo por las personas mayores de esta zona. Así que la primera de estas historias es una muy llamativa y que muchas personas también se dice que fueron testigos cerca de la época de 1930. Me refiero a los cabezas de chancho. La historia de los cabezas de chancho nace a partir de una maldición. Cerca de la época de 1930, acá en Talagante, había una familia muy adinerada que se cuenta que recibió una maldición por parte de una bruja. Y el matrimonio de esta familia tuvo 3 hijos, pero los 3 no eran humanos. O sea, eran humanos, pero el rostro era el de un chancho. Y el padre de esta familia, avergonzado y también temeroso, decidió esconder a sus 3 hijos en lo que hoy es la Biblioteca Municipal de Talagante. Vamos a ir a este lugar y les voy a mostrar donde se cuenta que ellos podían mirar hacia la calle, ya que como estaban encerrados solamente tenían unas ventanas por donde miraban hacia el exterior. Y esas, hasta el día de hoy, están a la vista. Así que vamos a ir para allá. Pero antes de ir para allá, suscríbanse acá abajo y con eso me van a estar ayudando bastante a seguir generando contenido y videos de este tipo de lugares abandonados y también historias de cementerios que sé que les gusta bastante. Así que ahora suscríbanse acá abajo y vamos a ir a este lugar. Y esto que tengo acá atrás mío es la biblioteca municipal, donde se cuenta que estaban encerrados los 3 hijos de este matrimonio, que se decía que tenían cabeza de chancho.
Esta es la calle Bernardo Higgins, la calle principal de acá de Talagante que cruza de lado a lado. Y esta antigua casona que tenemos acá de aspecto colonial es donde les digo que tenían encerrado a estos 3 niños. Si ven los marcos de las ventanas podrán notar que son ventanas completamente antiguas. ¿Trabaja de ahí? No, ¿Qué estás haciendo? video para YouTube. ¿Para qué ordenado, oye? Por mío. Félix No Cifuentes. Sí, como misterio, cosas así. Vale. Hasta luego. Cosas que pasan. ¿Sí o no, bueno? Cosas que pasan. Sí. ¿No se ha quedado más? Sí, seguidores nuevos. Todo esto tiene un aspecto colonial marcado completamente y que se puede ver todavía a la vista. Pero esto que les mencioné, de que los niños estaban encerrados acá y que tenían un espacio para poder mirar hacia afuera, era lo que tengo acá atrás. Y que por estas pequeñas ventanas podían mirar hacia afuera, hacia la calle. Muchas personas antiguamente comentaban que cuando pasaban por frente de esta antigua casona, por donde están estas ventanas, se escuchaban los chillidos de cerdos, el sonido característico que hacían los cerdos. Y otro relato que se cuenta sobre estos 3 hermanos que tenían cabeza de cerdo era que uno se escapó y que fue encontrado en el monte y que lamentablemente fue linchado y lo asesinaron. Pero actualmente a cualquier persona que pasa por acá, por la calle principal o por esta vereda, le va a llamar la atención este lugar, sobre todo las ventanas que tenemos ahí. Y como se puede ver detrás de todas esas telas de araña, hay un subterráneo. Y acá se logra ver un poco más el espacio que tenía este subterráneo. Los de Chancho dicen que son los tipos con casa de cerdo que asesinan gente, nada más. Pero acá también tenemos la casa de la Quintrala, acá abajo cerca, y Talagante, un pueblo de brujas, rígido, pero siempre los queremos a todos. Este es el nuevo paso que se hizo para salir de Talagante hacia Peñaflor. Y hacia allá hay una historia bastante interesante que les voy a contar en el camino que se ve allá. Hoy parece un camino cualquiera, luces, asfalto, autos que pasan sin detenerse. Pero hace algunas décadas este lugar era distinto. Todo era oscuro, solitario y sin pavimento. Había solamente un sendero rodeado de árboles, pero sin luz. Un camino que por las noches era completamente oscuro y sobre el cual nace la historia del Camino del Diablo. Los más ancianos de Talagante y Peñaflor no recomendaban transitar por este camino durante las noches, ya que era muy conocido que por las noches pasaban cosas, que se escuchaban cosas y también que aparecía una persona en particular. Algunos de los que se atrevían a cruzar ese camino en horas avanzadas de la noche aseguraban encontrarse con un guaso elegante, vestido de negro de pies a cabeza, montado en un caballo igualmente oscuro. Aparecía y desaparecía a galope sobre su caballo, llegaba y se iba a sí mismo. Algunos también decían que habían visto a un mendigo encorvado, vestido con ropa oscura, que se paseaba por esta zona. Lo otro que se decía es que muchos preferían no hablarle a esta presencia como mendigo o como este jinete sobre su caballo, ya que solamente estar frente a él y sentir su presencia era algo que te marcaba y te dejaba helado. Algunas personas también antiguamente contaban que le hablaban a esta persona que se aparecía en su caballo o a este mendigo, le ofrecían pasar a su casa a tomarse un vino o comer un pan o comer algo, lo que a esta persona solamente decía sí, pero mañana. Y efectivamente cuentan que llegaba al otro día a sus casas, de noche, pero todo tapado, todo encapuchado, solamente se le veían los ojos. Solamente decía: vengo por el pan y el vino que me ofrecieron el día anterior. Estas personas se lo pasaban y esta persona se iba y no aparecía nunca más. Pero es un punto que une Talagante a Peñaflor. La historia dice que antiguamente el diablo recorría todo ese tramo
y hacía que sus ruedas de su carreta chispearan a lo largo del camino. Si te veía, te atropellaba y no tenía salida de nada. Eso es el camino del diablo. Por eso en esta zona se cuenta que todo este sector, y especialmente el camino que tengo acá atrás, que va desde Talagante hacia Peñaflor, antiguamente y hasta ahora también es conocido como el Camino del Diablo. Y se le denominó el Camino del Diablo, ya que muchos aseguran que esta persona que se aparecía era el mismísimo demonio, el mismísimo diablo que se aparecía y les pedía cosas o solamente los asustaba. Actualmente, como se puede ver, toda esta calle es bastante transitada. Lo que antiguamente era un camino sin asfalto y completamente oscuro por donde decían que se paseaba el diablo, hoy es completamente diferente. Pero las personas más ancianas de Talagante siguen con el recuerdo de que por este camino antiguamente se aparecía el diablo. Un recuerdo que sigue latente entre ellos y que muchos dicen que puede ocurrir todavía cuando las luces se apagan. El Teatro Municipal de Santiago no es solo un recinto para la ópera, el ballet o los grandes montajes teatrales. También es un escenario donde lo inexplicable se manifiesta, entre luces, sombras y recuerdos que se niegan a morir. Lo cierto es que aquí el espectáculo nunca se detiene, ni siquiera para los que ya no están. Como pueden ver, el techo tiene un efecto que parece una cúpula, pero está pintado a mano y no es una cúpula, es plano. Y esa lámpara de ahí tiene cerca de 90 ampolletas y más de 17.000 cristales. Pero todo el teatro muy bien hecho, muy bien decorado. Y un dato es que este teatro no es el original, sino que es el segundo, ya que el primero se incendió y se destruyó todo. Y luego construyeron este, que es el que se mantiene hasta el día de hoy. Pero tras el telón, que pesa cerca de 1 tonelada, son muchos los secretos, historias que se cuentan. Hay también leyendas paranormales acá. En 1857 fue construido el primer teatro municipal y que con el pasar del tiempo se convirtió en uno de los más prestigiosos de Chile y de América. Pese a ser un lugar histórico y muy concurrido por muchas personas donde vienen a obras de teatro, música en vivo, también tiene sus historias ocultas y sus historias también oscuras y paranormales, que son las que les voy a contar en el video de hoy. Una de las tragedias más significativas en la historia del teatro ocurrió el 8 de diciembre de 1870, cuando un devastador incendio destruyó casi por completo el edificio, dejando solamente la estructura exterior, o sea, solamente la fachada. En este incendio, lamentablemente, surgió el primer mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Por eso, esta calle tiene el nombre Tendirini, en honor a este mártir de bomberos. Este es el busto del mártir del Cuerpo de Bomberos, Germán Tendirini, como dice ahí, que falleció en este incendio, donde se destruyó por completo todo esto que vemos acá. Todo esto no es el teatro original, sino que es el segundo que se construyó posterior al incendio. En el año 2002, un guardia estaba realizando su ronda cuando de repente escuchó ruidos de bototos muy pesados en el pasillo hacia los camarines. Sospechó que era un intruso y lo siguió hasta el escenario. Y lo que vio ahí no era para nada algo normal, sino que se trataba de algo más allá de lo que él podía creer. Entre las sombras de la figura que logró identificar, vio un hombre delgado parado con un overol gris y un sombrero de tela. Él estaba parado frente al telón que estaba cerrado en ese momento. Al decirle "¿Quién es usted?", esta figura se dio vuelta de una manera muy lenta, dando a conocer su rostro pálido, y fue en ese momento que desapareció frente a sus ojos.
El susto fue tan grande que este guardia a los 2 días renunció a su trabajo dentro de este teatro. Este guardia, al describirle el intruso a los demás trabajadores al día siguiente, los trabajadores más antiguos le dijeron con mucha certeza que se trataba de Pedro y que así se vestían en la época, con un overol gris y un gorro de tela. Una leyenda recurrente en teatros antiguos es la de una mujer vestida de época, elegante, que aparece en un palco alto del teatro y observa las funciones o ensayos. Y el Teatro Municipal de Santiago no es la excepción. Varios trabajadores y artistas han asegurado verla. Al pasar frente al escenario vacío, en lo más alto del teatro, ven a una mujer vestida de negro o gris, con un sombrero grande de época, sentada sola en el palco central. Al mirarla una segunda vez ya no está. Nunca baja ni interactúa, solo observa en completo silencio, como si evaluara la obra. Algunos comentan que se puede tratar de Teresa Zañartu, que fue asesinada en este teatro en 1905. Eduardo Undurraga asesinó a su exmujer, al interior de este teatro que tengo acá atrás mío. Esto por años de mala convivencia y el posterior divorcio de este matrimonio fueron vistos como una transgresión al orden social de la época, culminando en un crimen perpetrado frente a los ojos de la élite de Santiago, que muchos de ellos se juntaban acá para tener reuniones de negocios o simples conversaciones, pero mucho más allá de solamente venir a disfrutar un acto cultural. Un relato menos conocido pero inquietante es que algunos trabajadores, especialmente del personal de limpieza y guardias, han avistado y escuchado a un niño que recorre los pasillos de este teatro. Algunas personas lo han escuchado llorando y otras su risa, pero no deja de ser inquietante que un niño pequeño transite por los pasillos de este teatro. No existe ningún registro de un niño que haya fallecido acá, pero se cree que es el alma de un niño que falleció durante el primer incendio, donde surgió también el primer mártir de bomberos. Ese incendio que destruyó casi por completo este teatro que tengo acá atrás mío. El Teatro Municipal de Santiago no es solo un recinto para la ópera, el ballet o los grandes montajes teatrales. También es un escenario donde lo inexplicable se manifiesta, entre luces, sombras y recuerdos que se niegan a morir. Lo cierto es que aquí el espectáculo nunca se detiene, ni siquiera para los que ya no están. Al recorrer estos pasillos, uno no deja de pensar en que en todo este lugar fue escenario de pérdidas de vida, tanto humanas como animales. Incluso en algunos sectores se siente el olor a carne, algo bastante extraño ya que todo este lugar lleva más de 30 años en abandono. Pero lo que dicen de todo este lugar es que está maldito. Como ven, todo esto son ruinas del matadero, ya que en la década del 90 todo este lugar fue cerrado. Y lo que yo les decía, que muchas personas vienen y no solo a recorrer, me refiero a que todo este lugar fue transformado por personas que practican skate en una pista. Como pueden ver, tenemos rampas por ahí, hacia adentro también, y miren estas de acá. Todo el lugar fue adaptado, como se puede ver, tenemos esa estructura hecha con madera y las estructuras de acá también. O sea, vienen muchas personas acá, generalmente hacen campeonatos también en todo este lugar. Hoy no hay nadie, así que podemos recorrer este lugar tranquilos. Se oculta una historia marcada por la sangre, el abandono y la tragedia. En sus mejores días, este lugar fue un matadero, un punto neurálgico para la industria de la carne en Concón. Se construyó demasiado cerca de la ciudad y con el tiempo los reclamos comenzaron a crecer. Malos olores, contaminación y escenas que muchos preferían no ver. La presión política fue tal que a fines de los años 90 todo este lugar cerró. Todo esto debido a que en toda esta ciudad había nuevas instalaciones, nuevas fábricas, nuevos mataderos que incluso eran más modernos que este. Pero lo más importante, que estaban lejos del centro urbano de la ciudad. Desde ese momento todo este lugar quedó en el olvido.
Pero no del todo, ya que muchas personas encontraron en toda esta estructura olvidada y abandonada un refugio. En el año 2003, un grupo de jóvenes skaters encontró en todo este lugar el lugar perfecto para desarrollar un parque. Lo convirtieron en un skatepark improvisado con estas rampas que tengo acá al costado, hechas de madera y también de cemento. Pero no todo fue diversión. En el año 2017, Brian tuvo un accidente en este lugar. Su cuerpo cayó con mucha fuerza y con él también cayó en silencio. Fue un accidente fatal que marcó a todas las personas que estaban en este parque y lo presenciaron. Vieron cómo su amigo, su compañero, con el cual compartían este mismo parque, fallecía frente a sus ojos. Desde entonces, muchos evitan venir a este lugar, sobre todo de noche, porque se cuenta que de noche las personas que han venido han asegurado que en todo este parque que tengo acá atrás mío se escuchan ruedas de skate y el golpe de la tabla con el cemento. Pero todo esto cuando no hay nadie acá. Otros dicen que han visto sombras por los pasillos que tengo acá atrás mío, o sentido también una extraña presión al caminar por estos pasillos. Y algo más terrible, son muchas las personas que han venido a este lugar con el fin de acabar con su vida, dentro de todos estos pasillos del antiguo matadero de Concón. Hoy el ex matadero de Concón es mucho más que concreto derrumbado, es una herida abierta, un lugar donde la muerte, el abandono y la desesperanza parecen haberse instalado para no irse jamás. Y este es uno de los pasillos más llamativos de toda esta construcción. Y no me refiero por la parte de atrás, que está todo completamente oscuro, sino que me refiero porque acá hay una animita de un joven que murió acá, haciendo parkour. Y como pueden ver, acá tenemos su animita. Falleció en el año 2017. Y acá dice: aquí en la infinitud del universo, donde estoy, todo es completo, perfecto y entero. Creo en un poder más grande que yo, que fluye a través de mí. Brian. Y esto lo deben haber escrito los amigos de él, que luego de su fallecimiento concurrían a este lugar. Pero igual es una tragedia la que pasó en este lugar y también la que presenciaron los amigos de Brian, que estaban acompañándolo en ese momento, ya que él no se encontraba solo, sino que varios amigos de él lo vieron fallecer frente a sus ojos, sin poder hacer mucho. Es algo lamentable lo que pasó, pero les voy a explicar un poco cómo fue que sucedió. Él estaba haciendo parkour. No sé si han visto esas personas que saltan de lado a lado haciendo igual maniobras arriesgadas, pero muy bacanes, muy llamativas. Bueno, esta persona estaba en la parte de ahí, en el techo. Al parecer hizo un salto desde el techo, no sé hacia dónde, quizás hacia acá, pero él se cayó y se golpeó la cabeza acá. Algo llamativo, jugadores, es que apenas empecé a contar esta historia, las gaviotas en el cielo empezaron a actuar de manera muy extraña y justo acá arriba. Y miren, jugadores, están todas justo arriba mío, o sea, justo arriba de donde está la animita de Brian, donde yo les acabo de contar que pasó este accidente, que él se cayó de ahí. Justo cuando empecé a contar eso, empezaron a aparecer las gaviotas justo acá arriba y están girando justo aquí. Vamos a seguir recorriendo por acá. Acá teníamos más instalaciones y acá el profesor había maquinarias, ya que tiene esos soportes en la parte de abajo. Así ya vemos el patio donde actualmente está este parque de skatepark. Ya que antiguamente en Concón no había ningún lugar, ningún skatepark, tampoco ningún lugar donde los skaters pudieran practicar. O sea, encontraron en este lugar el lugar perfecto para hacer eso. Y por eso está ese parque que tenemos en la parte de allá. Lamentablemente no hay muchos vestigios de qué era cada lugar. Es muy común que en todos estos lugares donde se procesan animales los tengan hacinados unos con otros, ya que llegan acá y son procesados bastante rápido. Así que la vida de estos animales en este lugar es bastante corta.
Exploradores, y sé que todo este tema puede ser bastante sensible. Estoy mostrando un lugar donde por muchos años se procesaban animales para el consumo humano. Yo en lo personal como carne, pero sé que todo este tema puede ser delicado también para algunas personas que no comen carne. Así que todo esto lo estoy contando con el máximo respeto posible para no pasar a llevar a ninguna persona, tanto que coma carne o que no coma carne, ya que todo esto es parte de la historia de lo que se hacía acá. Exploradores, un recorrido por un lugar bastante llamativo de la ciudad de Concón. Dejamos atrás todo este lugar que fue escenario de muchas muertes, tanto de animales como también algunas humanas. Nos vamos de este lugar, les dejo mi Instagram, mi TikTok para que me sigan ahí, donde subo contenido un poco similar al de YouTube. Para ver más contenido como este, contenido sobre lugares abandonados, recuerde suscribirse acá abajo. Nos vemos en la próxima. Adiós.